Los lunes en Tele 13 Noche tenemos mesa de análisis. Saludamos a Marco Moreno, cientista político, Escuela de Gobierno, Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Tomás Duval, académico de la Universidad Autónoma, también muchísimas gracias por acompañarnos como todos los lunes. Buenas noches, hermano. Hablamos de un cambio de gabinete que muchos dicen es inminente. De hecho, se suspendió un encuentro que iba a tener el presidente con los partidos. ¿Cuán amplio debería ser el ajuste, Marco? ¿Cómo vislumbras, cómo analizas lo que está pasando en términos de los nombres, la presión de los partidos también? Bueno, tú usaste la palabra que parece ser correcta para lo que va a ocurrir en estos días, un ajuste. No vamos probablemente a observar un cambio más estructural, más de fondo. Muchos dicen que eso se podría trasladar en función del resultado del 7 de mayo, por lo tanto ahí podríamos tener un ajuste mucho más profundo en el sentido de cambios que pudieran dar cuenta de la correlación de fuerzas que dé esa elección del 7 de mayo. Lo que probablemente vamos a ver de aquí hasta antes del 11, como tú decías, es algunas piezas que no han estado funcionando bien. Se menciona la Cancillería, se menciona el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio del Deporte, o sea, más bien ministerios sectoriales, salvo la Cancillería, si es que se concretara ese cambio, los cambios que podríamos observar. La pregunta es si lo que se busca con esto es mover la agenda mover la aguja en términos de aprobación, o más bien lo que se quiere es efectivamente imprimirle una efectividad a la acción del gobierno de tal manera que esto pueda en el segundo año expresarse en una mejor percepción por parte de los ciudadanos, de la opinión pública, de lo que es la marcha del gobierno. Pero todavía no hay mucha claridad respecto de lo que está ocurriendo en la interna. Como tú decías, se le ha señalado al presidente, o el presidente ha pedido a su entorno no presionarlo con esta decisión, y por lo tanto vamos a tener que esperar probablemente hasta más bien una fecha cercana al día 11, ¿no?, en que está citado la reunión del Consejo de Gabinete para ver esos cambios en el equipo de gobierno. Ahora, hoy día en el Comité Político, el secretario general del PS, Camilo Escalona, y también lo planteaba el senador Insulza recién, hay una corriente de opinión que se está moviendo hacia después de la elección. Porque dicen, ya, si ahora hace el cambio de gabinete y resulta que le va mal al oficialismo el 7 de mayo, habría que hacer otro. ¿Qué piensas de eso, Tomás? Yo pienso que hay un buen argumento ahí. ¿Cuál es la oportunidad para hacerlo? Como Marco decía, si se quiere mover la agenda, bueno, hay que hacer en marzo algunos pequeños ajustes para hacerlo. Pero la oportunidad puede ser muy importante, porque si hago un cambio hoy día y después el 7 de mayo me encuentro que determinados partidos obtuvieron un resultado mejor que otros, bueno, debo de nuevamente reacomodar la correlación de fuerzas al interior del gobierno. Desde esa perspectiva, sin duda, esperar ese escenario puede ser importante, pero me parece que hay una presión de los partidos, quizás no también por los ministerios, sino que también por la subsecretaría, donde ahí hay una fuerte presión, y es probable que eso es lo que veamos ahora en marzo, y el cambio quizás más político, más estructural, sea a partir de los resultados del 7 de mayo. Yo creo que ahí está la decisión. Me parece que claro, hacer un cambio hoy día puede tener consecuencias el 7 de mayo, porque, por decir un partido cualquiera, ¿no?, si al PPD le va excelente y en este cambio de gabinete no obtuvo un cupo, vamos a tener que, naturalmente, hacer un reajuste a esas fuerzas políticas. Desde esa perspectiva me parece interesante eso de cuál es la oportunidad. Y hoy día efectivamente la oportunidad parece ser el 7 de mayo. Lo del PPD es interesante, Marco, porque hay muchos, y lo conversamos con el senador Insulza, que están pidiendo castigarlo, en el sentido de fueron los que impulsaron esto de las dos listas, algo que no quería el presidente, por lo tanto no podrían exigir muchos nombres en el gabinete, además que tienen a la ministra, la ministra del Interior, nada menos. Claro, hay voces al interior del gobierno que están planteando justamente esa idea, ¿no? Yo creo que es completamente equivocado hacer eso, ¿no? Entre otras cosas porque este es un gobierno que no tiene mayorías políticas, ¿no?, para poder gobernar. Requiere de esas mayorías. Sabemos que el Partido por la Democracia tiene una bancada de senadores importante, la logró en la última elección, y por lo tanto esos votos son decisivos para cualquier proyecto que el gobierno quiere impulsar. Probablemente la Cámara de Diputados, su representación es menor, ¿no?, y eso podría dar pie a estas ideas, pero creo que lo que significa el Partido por la Democracia en términos de el tinte del socialismo democrático, que el gobierno busca mostrar esta apertura hacia el centro político, creo que es fundamental, y por lo tanto aquellas voces que están hablándole a la oreja al presidente en el sentido de castigarlo, y se usa esa palabra, creo que están profundamente equivocados y le pueden hacer un daño mayor al gobierno con una decisión de esta naturaleza.
¿Sí? Sí, porque en el fondo está achicando la coalición, digamos. Exacto. Está situándola a la izquierda y perdiendo algunos puntos, digamos, en estos moderados que puede ser el PPD, el Partido Radical, o incluso la Democracia Cristiana, que sin ser una fuerza de gobierno, también no es opositora muy dura frente al gobierno. Entonces me parece que aquí las coaliciones, tanto para el gobierno como para la oposición, esas fuerzas moderadas son muy importantes porque hacia ahí se están moviendo los ámbitos y los electores. Entonces creo que no se puede minimizar el efecto que estos partidos tengan en la elección del 7 de mayo. ¿Y tendrá un efecto en la aprobación? Porque la gestión de incendios, por ejemplo, si bien fue evaluada con un porcentaje mayor que la aprobación que tiene el gobierno, no movió la aguja en términos de la aprobación del presidente, por ejemplo. Yo creo que sí la movió. Yo creo que desde diciembre, desde los indultos, que estaba muy complicada la agenda del gobierno, en los incendios, con una gestión que yo diría que ha sido adecuada, oportuna, tuvo dificultades, descoordinaciones, como todas las cosas, pero me parece que instaló una agenda, lo hizo adecuadamente, y eso ha pedido el presidente estar en los 30, 32 puntos, más o menos, dependiendo de las encuestas. Bueno, el plebiscito fue el 38, o sea, está más o menos en un nivel que yo creo que es aceptable. Ya no podemos ver gobiernos populares con más del 50 o del 60. Eso a lo mejor ocurre en México, pero en el resto de América Latina no sucede aquello. En El Salvador. Marco, otros, claro. Los cambios de tema para hablar del despliegue de las Fuerzas Armadas en el norte, que claro, se aplaude como señal, pero muchos ven numerosas dudas respecto a cómo se va a implementar. ¿Cómo has visto el despliegue con la ministra Toá encabezando además? Sí, bueno, este es un diseño claramente de ensayo y error, porque no sabemos qué puede resultar de esto. No hay experiencia en Chile en donde las Fuerzas Armadas hayan ocupado un rol en este caso en la custodia de la frontera, ¿no? en temas de orden público y seguridad. Por lo tanto, es complicado el resultado. Vamos a tener que esperar a los 90 días, ¿no es cierto?, para poder evaluar si esto resulta efectivo. La ministra ha sido clara en el sentido que lo que se busca es un efecto disuasivo en el fondo, ¿no? De que de alguna manera aquellos inmigrantes que siguen cruzando nuestro país por pasos irregulares, ¿no? Y lo hacen también de manera irregular, vean que hay un mayor control de la frontera. Se dice que son más o menos 900 kilómetros, si lo tuviéramos que poner en una línea recta, ¿no es cierto?, lo que van a cubrir. No van a estar en los puestos fronterizos, sino que van a estar justamente en aquellos lugares o por aquellos pasos en donde cruza la inmigración irregular. Por lo tanto, creo que es una apuesta que tiene su... la urgencia del gobierno de tener que enfrentar, dar una solución, ¿no? Pero a veces problemas complejos requieren soluciones complejas y no soluciones simples. Esto podría ser una solución simple, un problema que es mucho más complicado, que requiere además de la colaboración de otros actores. Sabemos que el caso con Bolivia está resultando no de una relación fácil, ¿no? Porque Bolivia no está colaborando quizás como Chile quisiera, ¿no? Y por lo tanto también es un problema. Yo puedo no dejarlos entrar y que se queden en la frontera, pero en cualquier momento vuelven a cruzar y por lo tanto el tema de la reconducción, por ejemplo, no ha sido todo lo efectivo que uno esperaría. Por lo tanto, vamos a tener que ver cuánto de ensayo y cuánto de error tiene esta apuesta del gobierno. Tomás, ¿hay riesgo también de que sea solo un maquillaje y finalmente la medida no sea efectiva? Sí, yo creo que hay muchos riesgos asociados. Cuando las Fuerzas Armadas toman materias de seguridad, hay riesgos asociados ahí. Riesgos en el comportamiento de las propias Fuerzas Armadas, de la población, etc. Y la experiencia en América Latina, si uno lo mira, por lo menos cuando las Fuerzas Armadas se han ocupado de temas que están fuera de ello, bueno, no van ni a las causas de fondo, como dice Marco, porque no van a solucionar el tema de la migración y puede que tampoco sean lo eficiente respecto al tema. Entonces, podemos quedar en el peor de las situaciones en este ensayo de error, digamos, en unas Fuerzas Armadas que, claro, en un comienzo puede existir una cierta percepción, pero después del desgaste van a quedar ahí. Y lo que uno siempre evalúa en Chile, uno dice medidas transitorias. Las transitorias a veces parecen como permanentes, ¿no? Sí. Y eso es un tema bien complejo porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para estas labores que están haciendo hoy día. Sí, también las dudas que hay en las autoridades locales. Tomás Duval, Marco Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos este lunes. Buenas noches. Gracias, Álvaro. Buenas noches.